Bueno, el embarazo es un tema. Si una embarazada viene con unos dolores de cabeza terribles, ¿qué le podés dar? Porque hay temas con lo que se puede tomar o no durante el embarazo. ¿Y en qué casos habría que preocuparse por un dolor de cabeza durante el embarazo? Pasa que en general cuando viene con dolor de cabeza y embarazo, si lo trae de antes ya está y sabe con qué manejarse, y si uno cualquier cosa dice manejarlo con tu médico y tiene su médico. Y si aparece el dolor de cabeza durante el embarazo, bueno, descartar las cosas que nos importa, como ser un problema del embarazo que esté provocando. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Porque si no... Y la presión fundamentalmente. Okay. La alta presión generalmente da dolor de cabeza. La alta presión puede generar, y hay otros factores dentro del embarazo que hacen más a la paciente más proclive a tener trombosis, que es formación de coágulos. Entonces, cualquier cefalea aguda en una paciente sin antecedentes de cefalea... Es de consulta inmediata. Es de consulta inmediata, no hay que esperar. Esa paciente se tiene que ver y probablemente no sea nada grave, pero hay que descartarlos. ¿Qué cosas? Perdón. ¿Y cómo lo descartás? O sea, viene y te dice, me duele mucho la cabeza. Me empezó de golpe. Me empezó de golpe. Eso en embarazadas y no embarazadas también, sí, ¿no? Sí. Y habría que considerar la posibilidad de hacer una resonancia venosa, una resonancia magnética de un estudio venoso. ¿Pero se lo puede hacer una embarazada? ¿La resonancia de qué tipo? ¿Con contraste? ¿Qué resonancia? Sin contraste. ¿Resonancia solo? No, es un estudio venoso. Venoso sin contraste, qué extraño, ¿no? Exacto. Suena raro. Lo importante es descartar la posibilidad de que esto sea un coágulo en uno de los grandes vasos. ¿Eso es la angioresonancia? Es como una angioresonancia, pero de vasos venosos. No nos interesa tanto la parte arterial, pero estamos muy preocupados por la parte venosa. ¿Y eso con cualquier resonador se hace? ¿Se pide resonancia venosa? Sí, se puede, sí. Creo que no requiere nada especial, el software lo permite, me parece. ¿Qué cosas además se pueden descartar cuando una persona tiene un dolor de cabeza muy fuerte y sobre todo cuando no es su historia, digamos? Porque puede ser una buena cosa que nos lleve a una consulta precoz, previa a una ACV o durante una ACV, pero bueno, mejor lo va a explicar usted. Todo paciente, fuera de una paciente embarazada, incluidas las pacientes embarazadas, que comienza con una cefalea muy intensa, la descripción clásica es el peor dolor de mi vida. Insoportable. Insoportable. De comienzo abrupto, es de consulta inmediata. En Estados Unidos, donde... Porque es la punta de un iceberg, porque ahí es un síntoma de algo que está pasando que no es el dolor de cabeza. En cambio, que de lo que venimos hablando antes y para lo que hemos citado a usted, doctor, es un dolor de cabeza que es el problema en sí mismo. Exacto. ¿No? Esa es la diferencia entre lo que se llaman las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Primarias, que son las más comunes por suerte, son las en las cuales nunca encontramos algo que ocasione este dolor. Entre ellas están las cefaleas tensionales, las migrañas, las cefaleas autonómicas trigeminales, y después están las secundarias. Las secundarias son las secundarias ya sea una hemorragia subaracnoidea, trombosis venosas, muchos síntomas, enfermedades sistémicas como la hipertensión que pueden presentarse con un dolor de cabeza. Esa es una cefalea Ahí el dolor secundaria. de cabeza, por más doloroso que sea, debería ser bienvenido porque si vamos a la consulta es lo que nos salvó. Exacto. El tema es cuando la gente no hace caso a esos síntomas tan abruptos. O no te lo estudian correctamente. Ahora, el origen de la cefalea de las migrañas, ¿se conoce? ¿Cuál vendría? El de la primaria, es decir, que no es secundario a algún problema. ¿Puede haber algo genético? Hay un componente hereditario importante, eso está claro. Si uno empieza a preguntar al paciente, seguro que alguien en la familia, generalmente al lado de la madre, tiene un antecedente de pasarse días encerrado, ya sea porque en ese momento se llamaba un ataque de hígado. Ah, ¿por qué se le echa la culpa al hígado? Y es un problema de cultural. Cultural, Okay. sí, de tratar de explicar lo que uno no tiene respuesta. Entonces, si uno empieza a preguntar a un paciente que viene con migrañas, es muy alta la probabilidad de encontrar un familiar directo con antecedentes de dolor similar. Los motivos de las cefaleas, se conocen muchos componentes del mecanismo, pero no se comprenden su totalidad. Se sabe, por ejemplo, que hay una hipersensibilidad de los receptores en los vasos sanguíneos que cubren las membranas del cerebro, se sabe que hay una descarga de sustancias proinflamatorias, pero no se tiene el cuadro completo. Se sabe en diferentes partes y no se sabe. Están armando todavía un rompecabezas. Todavía estamos armando un gran rompecabezas. ¿Qué es la migraña con aura? La migraña con aura es, dentro de las migrañas, cefaleas primarias, la menos común, 1 de cada 5 pacientes la tiene, que es un paciente que previo a cada uno o alguno de sus dolores de cabeza puede decir, voy a tener una porque tengo este síntoma. Como en la epilepsia.
Veo venir porque veo un halo, una luz. Un aura. Y entonces ahí sí se tomaría el analgésico. Está demostrado que no tiene utilidad tomar el medicamento en ese momento, es en el dolor, porque inclusive existe lo que se llama aura sin cefalea. Gente que sufre el proceso del aura, que generalmente es visual, ya sea luces centellantes, liñitas que descienden. Sí, como rayos. Como rayos, pero nunca hace el dolor. No es común, pero existe esa posibilidad. Está bien. Sergio, vos, por ejemplo, ¿pensás que el sobrepeso tiene alguna incidencia, la obesidad? El sobrepeso tiene incidencia en todo y en esto supongo que también. Sí, nuevamente es un desencadenante, no es la causa. Pero evidentemente las pacientes que suben de peso, sí, ayuda. Ahora, por ejemplo, un aneurisma no complicado, ¿puede doler? Puede doler, pero no es generalmente el motivo, porque lo que pasa es que el paciente consulta por dolor, se descubre el aneurisma y ahora todos los dolores son asociados al aneurisma. Y no necesariamente es así. El aneurisma tiene su tratamiento y depende del tamaño y depende de si ha sangrado o no. O sea, hay otros factores que deciden si hay que tratar o no ese aneurisma, pero no es necesariamente el dolor. Porque lo que a uno le asusta es alguien que te dice que tiene una cefalea, un dolor de cabeza, y vos decís, perdón, si no hago algo y después llega a tener un problema, es decir, si uno quiere descartar lo orgánico, ¿la resonancia es la forma? La angioresonancia es un muy buen indicador si hay aneurismas. Lo que se llama aneurisma es otro problema. Aneurisma sí. O un tumor. Yo quiero quedarme tranquilo porque soy obsesivo, que esta cefalea es por nada, es primaria. Una angioresonancia es el estudio más... Una resonancia y una angioresonancia eliminarían los motivos más graves de una cefalea. Sí. ¿Una persona que tuvo un traumatismo severo en el cráneo puede tener de por vida dolores de cabeza? Sí, existe lo que se llama... ¿Los rugbyers, por ejemplo? Síndrome postraumático, que entre otras cosas puede tener cefaleas, problemas de concentración. Antes de que se vaya el tiempo, yo quiero algún tip de tratamiento. ¿Hay novedades o se parece el tratamiento de hoy al de hace 20 o 30 años? No, en el tratamiento agudo de las migrañas existen medicamentos específicos que no existían hasta hace 15 o 20 años, que se llaman el grupo de los triptanos, que son medicamentos desarrollados exclusivamente para el tratamiento de migrañas que se descubrió tienen otros usos en otras cefaleas, pero digamos, fueron desarrollados exclusivamente para la migraña y andan muy bien en los pacientes con migrañas. En los otros tipos de cefaleas las respuestas no son tan adecuadas. ¿Y eso se toma en el periodo agudo o se toma? Eso se toma en el periodo agudo. Eso casi que sería, por descarte, el diagnóstico se podría saber. Si no se te pasó el dolor, entonces no era migraña. Puede que una cefalea tensional responda a triptanos, pero no sugiere, es un indicador fuerte de que esto es una migraña. ¿Y si toma el triptano en general lo corta mucho? O sea, una vez instalado de la migraña, ¿lo mejora francamente? Sí. ¿Y esa sería como la gran novedad farmacológica? Esa es no la gran novedad, pero es lo último que tenemos. Hay en desarrollo un nuevo medicamento que actúa por un mecanismo totalmente distinto, que todavía está en proceso de estudio. No alcanzó el mercado. Y a veces todavía. duele el pelo. Hipersensibilidad. No es el pelo, pero digamos... Hiperestesia. Sí, el cuero cabelludo puede doler de lo mismo. De lo mismo. Hay lo que se llama, en algunos pacientes con migraña tienen lo que se llama alodinia. Alodinia es la percepción de un estímulo doloroso cuando no lo es. O sea, uno lo tocan y eso le genera una sensación de dolor. Y eso no es extraño en pacientes con migraña. ¿Qué consejos más daría? ¿Relajación? Porque si uno se pone más tenso es difícil que se ponga mejor. Exacto. El tratamiento de la migraña aguda o de la migraña en general debe abarcar lo que son desencadenantes. Digamos, hay una cuota de estrés que uno no puede evitar, es parte de la vida de uno y eso no hay con qué trabajarlo. Pero si hay desencadenantes alimenticios, situaciones de cambio por ejemplo, de la frecuencia de sueño, si uno empieza a dormir poco, dormir más, dormir fuera de horario, todos esos pueden ser desencadenantes. Eso es una faceta del tratamiento. El tratamiento farmacológico agudo, y después existe en los pacientes que tienen una frecuencia demasiado alta, lo que se llama el tratamiento preventivo.
que son medicaciones que ayudan a reducir la frecuencia y la intensidad de los dolores. Que como las personas solo las van a conocer cuando visiten al especialista, no nos vamos ahora a extender en eso. Le agradecemos muchísimo su presencia, doctor. Un placer. La verdad. Gracias, Daniel. Súper interesante. Un placer. ¿Me quedé con un dolor de cabeza? No, mentira, me sanó. Muchas gracias. Ya volvemos nosotros.